pedirles que por favor abran sus Biblias en Romanos capítulo 15. Abran sus equipos móviles, porque estas Biblias así de papel son equipos móviles. Uno puede llevarlos a otro lugar. Son más grandes y se ve hasta más bonito y uno puede ver todo y escribir. Romanos capítulo 15, verso 1 hasta el verso 13. Hoy llegamos a otro más de los atributos de Dios que estamos compartiendo en la congregación semana tras semana. Y hoy llegamos a la paciencia de Dios. Ese es el tema que nos convoca, que nos propone esta porción de la palabra. Leeré para el beneficio de todos. Por favor, noten en esta lectura cómo estratégicamente el texto de la palabra del Señor nos implica que cuando hablamos de este maravilloso atributo de nuestro Dios, nos obliga necesariamente a aterrizarlo en nuestra realidad, sobre todo en relación con la iglesia y en relación con la misión cristiana. Si usted nota eso en la primera lectura, será un buen estudiante de la Biblia, y siempre queremos que la lectura de la Biblia muchas veces es ya suficiente, palabra del Espíritu. Cuando leemos en la congregación, cuando leemos en nuestro devocional, particularmente al leer juntos la palabra de Dios, hay una gracia especial del Señor. Romanos capítulo 15, verso 1 al 13. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión, es decir, del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocíjense gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben. Y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles, y los gentiles pondrán en él su esperanza. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, gracias por este capítulo precioso de Romanos. Palabra poderosa, palabra sobrenatural, palabra inspirada, palabra suficiente para nuestras vidas. Permítenos entrar a esta escritura
de tu Santa Biblia para ser edificados, confrontados y sanados. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. La paciencia de Dios. Sabemos mucho sobre la paciencia, por eso hablamos muy poco sobre ella. Se destaca el hecho de que hay pocas canciones que mencionen la paciencia de Dios. Y hablamos muy poco de la paciencia de Dios. Yo tengo muchas sospechas sobre ese hecho, pero en nuestro texto podemos notar algunas de las implicaciones que hacen que no hablemos mucho de paciencia. Dos cosas sobresalen en nuestra dificultad con este tema y debo presentarlas antes de exponer el texto, y de hecho voy a llevarlos a otra escritura para captarlo mejor. Lo primero es la forma en que pensamos con respecto a la paciencia. Lo segundo es la forma en la que lo practicamos. Pensamos incorrectamente de la paciencia de Dios, que es un asunto que se limita al tiempo y a la distancia. Como un niño adolescente esperando a su mamá de compras en un centro comercial, cómodamente ubicado en aquellas poltronas o muebles que ponen ahora en los centros comerciales, con su equipo móvil de videojuegos. La mamá, que se demora bastante tiempo en sus compras, felicita a su niño porque es muy paciente y porque no viene cada 3 minutos a jalarle la ropa por detrás y a decirle: mami, vámonos ya para la casa. No, él es paciente porque se puede tomar toda la tarde viendo sus videojueguitos, y porque no molesta a la mamá estando cerca y recordándole que está tomando mucho tiempo en las compras. Pensamos erróneamente sobre la paciencia, pero también practicamos erróneamente la paciencia. Pedimos paciencia para nosotros, pero no para los demás. Cuando llegamos tarde a un lugar, nos encanta que nos acepten nuestras explicaciones o que sencillamente ignoren que llegamos tarde. Pero si alguien se retrasa, ustedes ya saben muy bien que por ahí dicen que uno no debe hacer esa oración: Dios mío, dame paciencia. Porque seguramente lo que le va a dar Dios es unos compañeritos de trabajo, una esposa, un esposo, unos hijos que lo van a entrenar muy bien en la paciencia. A esas personas podemos, cuando no tenemos mucho más que decir, quienes no somos muy expresivos para las tarjetas, escribirles en su tarjeta de cumpleaños: le doy gracias al Señor porque tú has sido una bendición enseñándome paciencia. Nos gusta que nos tengan paciencia a nosotros, pero no brindársela a los demás. Y quizás en nosotros hay el clamor de ese niño huérfano que vemos en el Chavo del Ocho, que dice: es que no me tienen paciencia. Tenemos problemas con la paciencia, tanto con la forma en que pensamos en ella como en la forma en que la practicamos. Tal vez lo mejor que yo puedo hacer es llevarles a otro lugar de la Escritura, porque la Biblia está interconectada en sus 66 libros. Los técnicos llaman eso intertextualidad, que un verso de la Biblia como que conecta con otro. Y ya que este texto nos propone la paciencia de Dios y las implicaciones de esa paciencia para la vida en la comunidad y la misión en el mundo, entonces yo quisiera llevarlos a otro capítulo de la Biblia, que es Mateo capítulo 18. Ustedes recordarán esa historia en Mateo 18, verso 23, la historia de los dos deudores. Se las voy a leer brevemente. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey, dice el texto, que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Verso 24. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos.
216 toneladas de plata. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagará la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Si sigue las notitas que hay ahí en su Biblia, va a ver que significa 100 denarios frente a 10.000 talentos. Y echándole la mano, lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Aquí tenemos una muy buena introducción para entender en esta relación de los textos bíblicos, en esta parábola de Jesús, cuál es nuestra dificultad verdadera con la paciencia. Pedimos paciencia cuando lo que necesitamos es perdón. Entendemos la paciencia como que Dios espere y espere y espere. Yo sí voy a cambiar, pero espere y espere. Yo sí voy a hacer el devocional. Un día voy a leer la Biblia todos los días, pero por ahora pedimos paciencia cuando ya se nos ha tenido paciencia. Con ese señor habían tenido mucha paciencia. Imagínense hasta dónde llegó la deuda. Cuando lo que necesitaba era perdón y el rey le dio generosamente el perdón. Pero no relacionó la paciencia y el perdón con otros seres humanos. Seguramente nosotros no hablamos casi de paciencia, es porque cuando conocemos a Dios como un Dios paciente, nos vemos obligados a imitarlo. En la teología se habla de los atributos de Dios en dos grandes capítulos. Se habla de los atributos de Dios que no son comunicables, es decir, que Dios no los extiende o los demanda de la humanidad. Por ejemplo, Dios es omnipresente, omnipotente, y Él no espera que tú seas omnisciente y omnipotente. Pero Dios es amor, es santo, es fiel, es paciente, y Él sí espera que tú seas amoroso, amable, fiel, paciente. Entonces esos atributos se llaman los atributos comunicables, que Dios demanda de sus criaturas, las creó para que practicaran y se comprometieran con aquello. Entonces seguramente nosotros no hablamos mucho de paciencia porque vamos a conocer a un Dios paciente y nos vamos a ver obligados a practicarlo. Volviendo a nuestro texto de Romanos 15, que es el texto que expondremos, usted se dará cuenta de la forma estructural del texto. A mí me encanta sugerir que los estudiantes de la Biblia, entre otras cosas, para entender el texto, miren la estructura. Todo texto literario tiene una estructura, tiene una forma, como un esqueleto. Si ustedes ven del verso 1 al 3, se está hablando de cómo tener paciencia en medio de la congregación, sobrellevando los unos las cargas de los otros, no agradándonos a nosotros, sino al prójimo, así como lo hizo Cristo. Y verso 7 en adelante habla de cómo tener paciencia con los gentiles. A propósito, para quienes no saben quiénes son los gentiles, no son personas gentiles. Los gentiles, generalmente en el Nuevo Testamento, son personas que no pertenecían al pueblo de Dios, que eran, digamos, no judíos. Y a veces se usa el término en general para decir todos aquellos que no han recibido el Evangelio y que son llamados a la salvación en Cristo. Ese término se quedó acuñado así. Nosotros vemos la palabra gentil como un adjetivo positivo, pero en el Nuevo Testamento generalmente cuando se usa en ese plural, gentiles
son estas personas, ¿no?, que no hacen parte del pueblo de Dios. Y se nos dice de la paciencia de Dios con llamarlos a la salvación y cómo Cristo se comprometió con eso y cómo nosotros hemos de comprometernos también como una implicación de la paciencia de Dios. Entonces, digamos, implicación a la iglesia, implicación a los que no son de la iglesia. Y en el centro del verso 4 al verso 6, ahí es donde nos habla de la paciencia de Dios. Entonces, evidentemente, nuestro texto está obligándonos a hablar de una gran cosa de Dios que, como verán, es infinita y preciosa, la paciencia de Dios. Pero la pone con los pies en la tierra. Nos obliga a hacer teología práctica, como decía Calvino, que la teología se debe hacer de rodillas. Y algunos entienden mal ese asunto de la teología de rodillas, pensando que la buena teología solamente debe llevar a buena adoración en términos litúrgicos o individuales. Lo que Calvino quería decir es que la verdadera teología es conocer a Dios para poder imitar a Dios y glorificarlo en todo lo que nosotros somos, en cada rincón y aspecto de nuestra vida. Entonces no nos permite nuestro texto hablar de paciencia de Dios sin pensar, oiga, hay que tener paciencia con el esposo o la esposa, con el hijo. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi pacienciómetro? ¿Y cómo es el tema aquí? ¿Cierto? Y cómo yo estoy disfrutando y pidiéndole al Señor paciencia conmigo. Y no estoy extendiendo eso a mis hermanos en Cristo, pero también aún a aquellos que no son mis hermanos en Cristo. Entonces vamos a ver tres cosas en nuestro texto de hoy. Y voy a ponerlas con la letra F, porque me llamó mucho la atención en el verso 1 que los fuertes sobrellevan las flaquezas. Entonces la señora lee este texto y dice, ay Señor, yo quiero llevar las flaquezas de mi hermana. Qué tan bueno llevar las flaquezas del hermano, especialmente los que estamos asustados cuando nos montamos en la balanza, ¿no? O los que llegamos al médico y ni siquiera le hemos dicho al médico qué es lo que nos adolece. Y inmediatamente, casi sin saludarnos, tiene que adelgazar. Nos suena mucho esto de sobrellevar las flaquezas. A mí me gustaría sobrellevar las flaquezas, pero no son esas flaquezas. El verso 1 se refiere a las debilidades, las fragilidades, las cargas de otras personas. Entonces, lo primero que vamos a decir es firmeza. El texto nos pide firmeza con la que debemos imitar la paciencia de Dios. Como que el texto dice, ¿usted quiere conocer la paciencia de Dios? Trate de practicarla y ahí la va a entender. ¿Usted quiere conocer más a Dios? Imite a Dios. La segunda cosa que vamos a ver es el fundamento de la paciencia de Dios. Y esos versos 4 y 5, para quienes toman notas y ponen noticas al lado, mire, esos son textos monumentales que nos van a ayudar mucho en nuestra vida diaria. Y lo tercero, el fruto de la paciencia de Dios en nosotros. ¿Qué quiere hacer la paciencia de Dios en nosotros? Eso es lo que veremos en nuestro texto. Primero, la firmeza con la que debemos imitar la paciencia de Dios. Aquí hay dos niveles de imitación y en ellos se nos pide firmeza. El primero es con la iglesia cristiana, específicamente con los hermanos, con estos que caminamos como discípulos de Cristo, pero que son débiles. Capítulo 14, usted podrá leer en la casa a qué debilidades se refiere Pablo en ese caso concreto. No son debilidades físicas, son debilidades de conciencia. Son esos hermanos que no maduran, son esos hermanos quisquillosos que se enredan en temas. Son esos hermanos que nos critican porque nosotros ejercitamos nuestra libertad en Cristo en algunos aspectos que ellos consideran que no se debería. ¿Qué debemos hacer ante eso? Y entonces Pablo pone esta frase tan importante para la vida cristiana que es: los fuertes ayudamos a los débiles. ¿Cómo los ayudamos? Pone tres cosas. Verso 1 al 3, sobrellevar las cargas, las debilidades del otro. Segundo, versos 2 y 3, agradar, no a nosotros mismos, sino al prójimo, en lo que es bueno para su edificación. Y bueno, yo pensaba en un ejemplo muy simple, que es que pues los que no somos vegetarianos
No vemos esas cosas verdes en el plato y decimos, esta es bonita decoración, pero no comemos casi verduras y nos echan cantaleta. Entonces vamos a cenar con un hermano en Cristo. Y él dice, mira, yo voy a ir a un restaurante vegetariano porque el médico me prohibió todas estas proteínas grasosas, peligrosas, pero yo quiero compartir contigo. Y yo empiezo a pensar, Dios mío, me voy a sentir como una vaca. Voy a comer poco de cosas verdes. Pero esto es bueno para él. Esto lo edifica a él. Yo puedo caminar esa milla más. Yo puedo agradarlo a él, aunque sea costoso para mí. En el verso número 7 usa otra palabra. Acéptense los unos a los otros. Lamentablemente el español a veces no tiene las palabras concretas para poder traducir. Aquí acéptese es una palabra en el idioma original que no es sencillamente mucho gusto, acepto que te llames fulano. No, este es como adoptar al otro. De hecho nos está diciendo como Cristo. Debemos sobrellevar, debemos cargar o agradar al otro en situaciones como las que describimos y aceptar al otro como Cristo lo hizo. Miren verso 3 y verso 7, como Cristo lo hizo por nosotros. Entonces es claro que nos está presentando aquí una dimensión de la iglesia cristiana en la que la iglesia es como una escuela de la paciencia. Una escuela que busca, versos 5 y 6, miren, porque a veces está ahí tan clarito, ¿no? Sentir los unos lo mismo para con los otros, mismo sentir. Para que unánimes nos reunamos cada vez que nos reunamos y levantemos nuestra voz en testimonios, cantos, gratitudes, entregas al Señor que glorifiquen a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que el ejercicio de la paciencia en la iglesia de unos con otros nos ayuda a la unidad y a la adoración. Entonces, bueno, ahí está la primera cosa en que nos dice, sean firmes en estas formas de imitar a Cristo. Lo segundo tiene que ver ya no con la iglesia cristiana, sino con la misión cristiana. Y ahí el verso 8 es clave, ustedes estudiantes de la Biblia. Verso 8. Pues digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión. Y esa expresión, servidor de la circuncisión, está hablando de el servicio que Cristo le hizo a los judíos, que ellos mismos fueron los que le crucificaron. Esa fue la nación que lo rechazó. Fue un servicio paciente, dispuesto a sufrir en medio del servicio. Porque fue su propia nación la que le rechazó, la que le sacó de las puertas de Jerusalén para ser sacrificado, las que desató la persecución de la iglesia. Es servicio sacrificial en razón de la misión cristiana. Y el texto del verso 8 nos lo dice claramente. ¿Para qué fue que Jesús hizo ese servicio sacrificial paciente al pueblo de la circuncisión, al pueblo de Israel? Para demostrar la verdad de Dios, el cumplimiento de las profecías, para confirmar las promesas dadas a los padres, promesas basadas en el Mesías, y para que los gentiles, los que no son judíos, glorificaran a Dios por su misericordia, como está escrito. Es decir, que lo que Jesús hizo con la nación judía era como una maqueta de lo que él estaba dispuesto a hacer por todo el mundo. Y por eso del verso 9 al verso 12 repite 5 o más veces los gentiles, para que los gentiles conozcan, adoren. Es decir, Dios ha tenido paciencia contigo, pueblo de Dios, para que otras personas reciban también esa paciencia. Y eso es la misión cristiana. La firmeza con la que hemos de imitar la paciencia de Dios en la iglesia cristiana y en la misión cristiana. Hebreos 6, verso 11 y 12 hace una contraposición entre el concepto de pereza y el concepto de paciencia, porque a veces pensamos de la paciencia como inactividad, y es todo lo contrario. Dice, no sean perezosos, imiten a los que por su paciencia conocieron y disfrutaron las promesas de Dios. Primera de Timoteo capítulo 1, 16, contando su testimonio, Pablo habla de cómo Dios tuvo paciencia con él para testimonio y ejemplo a todos los que necesitaban conocer
el Evangelio. Entonces, la paciencia de Dios tiene un doble efecto. Por un lado, nos hace caminar con otros discípulos de Cristo, con la iglesia local, amándolos, aprendiendo hierro con hierro, ayudarnos. Pero también la paciencia de Dios tiene un propósito misionero. Así que uno podría pensar en un capítulo o un libro sobre misiones que hablará de la paciencia de Dios y las misiones. Porque usted piensa que tan solo con decirle a su vecino que usted es evangélico, invitarlo un domingo a la iglesia ya. O tan solo con decirle a sus hijos que vengan a la iglesia, pero como no vienen, yo ya les dije. Noten la insistencia del texto. La misma paciencia que Dios tiene contigo es la que debes tener en tu evangelización, en nuestro servicio misionero, en nuestra generosidad con los misioneros para que hagan la obra, en el intentar abrir nuevas iglesias. Así fracasemos, pero seguiremos tratando de hacerlo. Y bueno, por la misericordia de Dios, así ha sido. Entonces la firmeza que nos pide el Señor en la práctica es como, ustedes quieren conocerme a mí, dice el Señor, imítenme. ¿Cierto? Como digamos un músico famoso y tú dices, yo quiero tocar la guitarra como él, entonces yo le digo, deme clases. Y él dice, véame y trate de hacer lo que yo estoy haciendo. Y en el proceso, por supuesto, él va diciendo, no tomes la guitarra así, la posición hay que cambiarla. Pero tienes que intentarlo para que lo conozcas. La segunda cosa que nos muestra nuestro texto, y ahí llegamos a los versos 4 y 5 en particular, el fundamento de la paciencia de Dios. ¿Se dan cuenta de ese binomio que hay en el verso 4 y en el verso 5? La paciencia y el consuelo de las Escrituras. La paciencia y el consuelo de Dios. Benditos esos binomios que encontramos a veces en la Biblia, porque uno dice, para la paciencia yo necesito consuelo. La palabra consuelo ahí es la misma palabra que se usa para el Espíritu Santo, paracaleo, el que acompaña, que anima, que confirma, que asegura, que dice yo estoy aquí, consuelo para la paciencia. Pero claramente nuestro texto hace una división entre la palabra de Dios y el ser de Dios. Nos está diciendo que las Escrituras revelan la paciencia de Dios. Si usted mira, por ejemplo, el Antiguo Testamento, y yo quiero animarlos a leer toda la Biblia, la primera parte de la Biblia es el Antiguo Testamento, y comentaba en la otra celebración que, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces cuando uno está evangelizando y compartiendo del Señor con familiares, amigos, vecinos, las personas hablan con tanto orgullo, yo me he leído toda la Biblia. Y pues hay tantos libros grandes que leer, hay tanta literatura que leer, como que eso fuera, pues, Dios mío, como que uno tendría que hacerles un altar, que porque leyeron toda la Biblia. Bueno, déjenme decirles, algunos de ustedes no han leído ni siquiera una vez toda la Biblia. Los puritanos pensaban que se debía leer cada 2 semanas. Toda la Biblia. Ellos pensaban que uno tenía que estar totalmente infestado, lleno, rebosando de palabra de Dios. Entonces yo le animo a leer el Antiguo Testamento. Cuando usted lee todo el Antiguo Testamento, casi que la conclusión que usted tiene es, Dios le tuvo mucha paciencia a Israel. ¡Wow! ¡Qué paciencia! Es decir, que el becerro, que cruzando el mar, que lo leíamos ahorita con Giovanni, el capítulo 107 del libro de los Salmos, ¿no? Donde que volvían y se alejaban y volvía el Señor, volvían y clamaban y volvía el Señor llamándolos, extendiendo sus manos, como le dice por los profetas. ¿Cuántas veces les extendía a ustedes las manos, pueblo rebelde? Bueno,
Ese es el testimonio de la Escritura. Dios ha sido paciente con la nación de Israel, pero no solo con Israel, con el mundo. Miren, por ejemplo, ese caso de Noé. Dios le anuncia a Noé, él es el dueño, él es el dueño de la finca. Él puede decidir quemar la finca cuando quiera. Dios es Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No me venga a decir que Dios tiene que pedirle permiso a usted para hacer cualquier cosa. Le dice a Noé, voy a destruir este mundo. Y uno dice, bueno, si le dice eso, lo va a hacer a la semana siguiente. No, 120 años. Dios había podido hacer el arca en una semana, en un día, en un instante. 120 años Noé, pregonero de justicia, esperando que alguien cruzara esa puerta. Canaán. Dios decidió destruir a Canaán. Usted que tiene problemas con eso, de que Dios pueda disponer de su creación como Él quiera. Que Él es soberano, que decide quién nace, quién muere y cuándo muere. Y que Dios es Dios. Él decidió destruir Canaán. Y el texto dice, porque su maldad no ha subido hasta mí. Y uno dice, pero ¿cómo es eso? Eso es un antropomorfismo. Es decir, es que Dios no se da cuenta, tiene que esperar que subiera como la represa que sube en el agua para que llegue la maldad a tal grado. No, 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 no. Lo que él está expresando es su paciencia. ¿Y sabe cuánto esperó? 400 años. Ahora usted mira la paciencia de Dios con su propia vida. ¿Cuántas veces usted ha prometido cosas? Y Dios sigue, como dice un amigo, castigándolo a usted con sus bendiciones, para que usted entienda que Él sigue esperando, que Él sigue moviendo cosas para que usted venga a Él. Evidentemente, las Sagradas Escrituras nos dan testimonio de la paciencia de Dios. Y mira, por ejemplo, Romanos 2:4, que lo hemos leído en esta serie en un par de ocasiones, texto maravilloso. ¿No te das cuenta que la bondad y la paciencia de Dios te guían al arrepentimiento? Así que cuando no colaboras en la casa y mamá te dice, por favor, colabora en la casa, y tú dices, no, muy ocupado, no, yo tengo mis responsabilidades en las redes sociales. Y sigues ahí. Y la mamá vuelve y hace a la casa. Y al otro dice, mi amor, usted me va a ayudar un poquito, pues, si quiera sacudir. Aunque sea sacuda el celular. Y entonces usted dice, no, mamá, estoy muy ocupado. Esto es muy importante. Y la mamá al otro día vuelve y hace a la casa. Y así hasta que el muchachito cumple 45 años. Y entonces Dios como que dice, ¿no te das cuenta que la paciencia de Dios te está diciendo que el que tienes que cambiar eres tú? Que vengas y busques su ayuda y su consejo. Pero bueno, nuestro texto dice que claramente la paciencia de Dios se ha mostrado en las Escrituras, pero digamos que las Escrituras dan testimonio de la historia humana, de la historia del pueblo de Israel, de la historia personal también. Pero noten que nuestro texto dice también que esa paciencia le pertenece a Dios, es de Dios, emana de Él, no se agota, es constante. Los teólogos han hecho distinción entre la paciencia y la misericordia o la bondad de Dios. Por ejemplo, los teólogos nos dicen, la misericordia de Dios es la respuesta a la pobreza y la miseria humana. No tiene, está mal, entonces Dios extiende su misericordia. Pero que la paciencia es la respuesta al pecado humano. No lo quiere hacer, no lo quiere hacer. Sigue ofendiendo el nombre de Dios, sigue ofendiendo el nombre de Dios y Dios sigue extendiendo paciencia. Las expresiones de esa paciencia de Dios se ven especialmente en dos términos que usted ha visto en la Biblia. Y se interesa muchísimo la Escritura en testificar esto de Dios. Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Él tiene, por decirlo así,
un control sobre sus propias emociones. Entonces, los teólogos, los que nos ayudan a iluminar más el conocimiento de Dios a través de la palabra de Dios, dicen es que la paciencia de Dios no es solo el atributo que Dios tiene hacia la creación, sino también hacia sí mismo. Dios no es como usted y yo, que cuando alguien se le adelanta en la bicicleta, la moto o el carro, inmediatamente usted se sulfura. Y si su esposa al lado no lo calma, usted va a hacer lo mismo que estaba criticando en ese señor. Andar como loco metiéndose para demostrar quién es el señor de la carretera. Dios no es así. Dios no reacciona así. Dios tiene esto de ser lento para la ira y grande misericordia. Usted y yo somos lentos para la misericordia y grandes en ira. No sé si ha escuchado la historia del señor que se subió en el ascensor con su niño haciendo la rabieta. Usted sabe que los niños a veces hacen rabietas. Y el niño gritando, salido de control. Está en el ascensor y el ascensor empieza a llenarse de gente. Y el niño sigue haciendo la rabieta. Y él empieza a decir, cálmate, Jaimito. Cálmate, Jaimito. Cálmate, Jaimito. Y el niño. Una persona del ascensor le dijo, señora, admiro muchísimo su paciencia en el trato con ese niño. ¿Cómo trata usted con tanta paciencia a Jaimito? Dice, no, Jaimito soy yo. El término bíblico es longanimidad. Longanimidad, largura de ánimo. Que su esposa está en el centro comercial, va saltando de almacén en almacén. Mi amor, son solo 3 minutitos, que quiero ver esa blusa. Bueno, la verdad a veces no es la esposa, a veces es el esposo, que quiere ver el pantaloncito aquel, o la camisita aquel. Media hora, 1 hora, hora y media, y usted llega y encuentra a su esposa sonriente. Mi amor, lo pudiste encontrar. Yo sé que eso solo se ve en las películas, pero esto es lo que nos dice de Dios. Que Dios tiene la capacidad de acompañar nuestra vida. Esa es la paciencia de Dios. Que Él es lento para la ira, que tiene longanimidad. La doctrina en la que se enclava la paciencia de Dios fue expresada unos 100 años después de que explotó el movimiento de la Reforma en Europa en el siglo XVI, en un debate teológico que hubo entre los discípulos de Calvino y Arminio, y se construyeron desde ahí 5 grandes doctrinas, que son lo que conocemos como las doctrinas esenciales de la teología reformada, y que lo recordamos sencillamente con un acróstico. Lamentablemente, como ese acróstico se hizo en inglés, la mayoría lo recordamos en inglés para que no se nos olvide, con la palabra tulipán. Y la palabra tulipán en inglés tiene 5 letras y se dice tulip, tulip. Eso es. Yo quisiera repasarlas con ustedes porque es la última, la que nos interesa especialmente hoy sobre esto. La primera, pues para que ustedes reciban un poquito de repaso doctrinal, y los pastores hemos querido que este año sea un año de mayor enseñanza doctrinal. Y si usted no conoce de esto, y si es primera vez que usted escucha de esto, por favor, entre a alguno de los rebaños, entre a alguno de los cursos, entre el curso de membresía, etcétera, donde hablamos más de eso. La T es la total depravación o la total corrupción o incapacidad humana para salvarse. La I es la elección incondicional de Dios. Dios no tuvo en cuenta ningún mérito, religión, experiencia, familia. Dios sencillamente al más indigno de los pecadores lo llama, Él decide. Es la elección incondicional. La L es la expiación limitada, la limitada expiación, que cuando Jesús fue a la cruz, no fue a morir para dar una oportunidad a la humanidad, sino para morir específicamente por su pueblo. Él sabía por cada uno de los que estaba muriendo.
la, y habla de la gracia irresistible, de que cuando un hombre o una mujer escucha el Evangelio y Dios así lo quiere, así lo ha determinado, esa persona le es imposible no reaccionar a la palabra de Dios. Y los que hemos nacido de nuevo entendemos eso, porque decimos, ¿por qué yo entendí eso? No fue porque yo era más inteligente o la familia, qué sé yo, o que yo desde niño quería ser acólito, nada de eso. Es Dios decidió enviar una gracia que el individuo no pudo resistir. La última es la que tiene que ver con la paciencia de Dios, la perseverancia o la preservación de los santos. Que los hijos de Dios son guardados hasta el final. Llueva, truene o relampaguee, Dios cumplirá su pacto de gracia sobre nosotros. Eso es la paciencia de Dios. No que Dios nos aguanta, no que Dios espera, sino que Dios ha prometido: estaré contigo hasta el fin. Y eso es maravilloso. Que yo pueda disfrutar de la paciencia de Dios. Bueno, ustedes saben, en el hogar eso ocurre. ¿Cuántas veces hay que decirle a un niño que debe decir las palabras fundamentales de un niño? ¿Saben cuáles son? Gracias, por favor y permiso. A ver, padres de familia, ¿cuántas veces hay que decirle a un niño que antes de pedir un servicio diga por favor? Y llegan a los 25, 30 años y todavía uno siente como que les pesa como si estuvieran moviendo un bulto de 50 kilos. Por favor, porque a veces el padre de familia sabiamente dice: si no pides por favor, no tienes esa galleta. Y tienes que aprender a decir por favor. Deme una galleta. ¿Una galleta? ¿Cómo se dice? Deme una galleta. ¿No sabes cómo se dice? No quiero decir, no hay galleta. ¿Y cuántas veces hay que decirle? Y tú no le dices a tu niño: si a los 5 años no aprendes a decir por favor, te vas de esta casa. No. Usted le dice: mi amor, me dolerá mucho tener que estar preguntándote esto hasta los 45 años. Pero yo soy tu mamá, yo soy tu papá. Te vas a cansar de escucharme decir esto, así que es bueno que aprendas a hacerlo. Pero si me toca decir 50,000 veces voy a hacerlo. Porque esta relación no se va a cortar. Esta relación va a ser usada para ayudarte. Y por eso es que hablamos aquí del fundamento de la compasión de Dios expresada en su paciencia con nosotros. Y por eso es que nos dice el texto: la paciencia y la consolación de la Escritura, de la paciencia y la consolación que emanan de Dios. Ahora, la palabra de Dios dice que la paciencia también es un fruto del Espíritu, y por eso vamos a decir en tercer lugar, ¿cuál es el fruto de la paciencia de Dios en nosotros? Hemos dicho algo ya, hemos dicho que nos hace especialmente activos en el amor a la iglesia y en la misión de la iglesia. Pero hay mucho más. Si miran el verso 4, el verso 12 y el verso 13, se repite la afirmación de que esta paciencia existe en nuestra vida para la esperanza. Miren el verso 4. A fin de que, por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras, tengamos esperanza. Y el verso 13 señala que esa esperanza es una esperanza abundante. Y como si fuera poco, nos dice que esa esperanza trae a nuestra vida una plenitud de gozo y paz. Un libro que salió esta semana, no recuerdo dónde lo vi, solo miré un comentario muy rápido sobre ese libro. Somos una generación triste,
con fotos alegres. ¿Qué descripción de esta generación? Usted mira el YouTube, usted mira las Facebook, las redes sociales, Instagram y todos estos X, todo eso. ¡Wow! Que parecen felices y alegres. Van a todo el mundo, protegen los animales, hacen actividades, disfrutan la naturaleza. En el fondo, una generación muy pesimista, muy asustada. Por eso no quieren tener niños. Tanto miedo, tanta tristeza tan profunda. Y entonces usted pregunta, a ver, barájemela despaciecito. ¿Cómo usted sale de la paciencia y termina en una esperanza que llena de gozo y de paz? A ver, porque generalmente nosotros pensamos en la paciencia como una cosa muy aburridora. Sí, otra vez. ¿Cuántas veces? Pues yo ya le he tenido suficiente paciencia a usted, ¿cierto? Por eso en nosotros late el clamor del niño huérfano, como el Chavo del Ocho, es que yo quiero encontrar a alguien que me tenga paciencia. Porque entre otras cosas eso es un buena mamá y un buen papá, ¿cierto? Que nos tiene paciencia. Porque es que recordamos y amamos tanto a nuestros padres para que nos tuvieran paciencia. Que no fue la primera vez que nos instruyeron o que nos protegieron, nos dijeron, nos enseñaron que aprendimos. Ellos caminaron con nosotros por décadas hasta que podíamos más o menos, por lo menos no autoeliminarnos a nosotros mismos. ¿Cómo es que funciona entonces esto? Y yo se los voy a mostrar a través de un versito de la Biblia. Un versito que yo creo que todos debemos aprender de memoria. Porque hay que aprender versos de memoria. Yo creo que uno debería aprenderse un versito de memoria siquiera cada semana. Sería justo. Aprendemos tantas cosas de memoria, pero no la palabra de Dios. Me encantó esta semana, yo publiqué en mi estado a mi nieto, a uno de mis nietos, recitando de memoria el niño, como un hombre grande, se sentía orgulloso, serio. Proverbios 1:7. Ay, me encantó, ¿no? Entonces yo lo publiqué y una cantidad de ustedes respondieron y mandaron, ay, qué tan bonito el niño. Bueno, sean niños bonitos que hacen lo mismo, memoricen la palabra de Dios. Yo no sé si usted se sabe de memoria este verso, fundamental. Dentro de la lista de los 40 o 50 que no deben faltar en una mente cristiana. Juan, el Evangelio, capítulo 1, verso 12. Pero a todos, yo me lo aprendí en Reina Valera, me perdonan, todos los que recibieron, creyeron, esa es la condición, les dio potestad o derecho de ser hijos de Dios. La palabra hijo allí no es la palabra clásica de hijo en el Nuevo Testamento. Ustedes saben que a veces hay varias palabras que dicen lo mismo, ¿no? Padre, progenitor, en fin. En este caso la palabra hijo allí sería mejor traducido como la palabra niño. A veces los traductores bíblicos no quieren de pronto confundir un poquito a la gente, entonces prefieren un uso más clásico del término. Y está bien, porque pues este niño es hijo. Pero aquí les da el derecho de ser niños. Bueno, ya Jesús dijo, si no fueran como niños. ¿Usted sabe una característica de los niños? La mamá y el papá pueden cansarse teniéndole paciencia. Ellos no se cansan de pedir paciencia. ¿Usted ha visto alguna vez a un niño de 5 años que dice, ay papá, qué pena? Ya llevamos 100 veces que me dices que diga permiso y yo no digo permiso. No, papá, yo mejor me voy de la casa. Porque es que yo veo, papá, que yo no aprendo. Es que usted viene diciendo 100 veces y a mí ya me da pena. A mí ya me da pena. No. Hasta los 50 años, ¿qué es lo que hay que decir cuando uno pide un favor? Por favor. Ah, sí, mami, por favor. Y no se ruborizan para eso. Les dio el derecho de ser niños. ¿Saben por qué es importante eso? Porque muchos de nosotros
sentimos que somos una carga para Dios. Otra vez, Señor. Señor, es que yo sé esto hace 20 años. Yo sé hace 20 años que debo dar abundantemente para la obra de Dios, sin menoscabo, sin reproche al que me pida, y para la obra de Dios mucho más. Y Señor, yo sigo viendo que voy a comprarme unas camisas y ahí sí, no hay límite. Pero me piden una ayudita para la obra del Señor y yo, ay, no puedo dar sino 500 pesos, porque es que ya. El mes pasado di otros 500. Pero voy al centro comercial y ni siquiera pregunto cuánto me gustó y ya. Y el Señor, pero tanta mediocridad, tanta mezquindad, tanta tacañería con las cosas más profundas y más determinantes del mundo. Señor, entonces yo me siento una carga. Entonces le digo, Señor, como yo soy una persona decente y coherente en mis cosas, entonces, Señor, yo no vuelvo a la iglesia. Cuando supere esta tacañería, vuelvo a la iglesia. Porque yo no quiero ser una carga para el Señor. Qué lindo suena eso, ¿cierto? Y saben una cosa, eso es verdad. Nosotros somos una carga para el Señor. Pero al Señor no le preocupa. Él nos dio el derecho de ser niños de Dios. El día que Él decidió aceptarnos, adoptarnos, Él sabía muy clarito a lo que se enfrentaba. Nosotros nos sorprendimos a Dios. No fue que Dios nos adoptó y dijo, no, en 2 años está organizado. Y nosotros lo defraudamos porque a los 5 años todavía estábamos con resentimientos, con cosas que no se deberían decir o hacer. Y entonces sorprendimos. No, Dios sabía muy bien a qué se enfrentaba. Él sabía que iba a tener que adoptar niños inmaduros, imperfectos, que iban a ser una carga para Él, pero Él no lo ve como una carga. Él se goza en que volvamos otra vez donde Él. Esa doctrina de la perseverancia de los santos es una doctrina tan maravillosa, porque no está afirmando que nosotros vamos a hacer un esfuerzo, sino que Él se va a asegurar de caminar con nosotros. A veces nos va a disciplinar, muchas veces nos va a bendecir, pero Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. La paciencia de Dios genera la esperanza más inmensa que nosotros podríamos tener. ¿Saben por qué? Porque nos dice que Él nunca va a renunciar. Que una vez que Él nos trajo a Él, Él no se va a bajar de tu barca. Él no te va a dejar. La paciencia de Dios produce una profunda esperanza. Y cuando el Señor nos habla en este texto de la paciencia de Dios, es porque quiere que tengamos una esperanza que nos llena de todo gozo y paz en el creer. Esta es la definición de esperanza. La esperanza es la profunda certeza de que Dios continuará conmigo, incansable, inquebrantable, constante, ininterrumpidamente hasta el final, hasta la meta de hacernos como Cristo para su gloria. Yo les decía al principio que nosotros entendemos y pensamos mal la paciencia porque la vemos desde la perspectiva del tiempo y de la distancia. Pero la realidad es que deberíamos verla en el tiempo y en la distancia, pero no en la forma en que nosotros entendemos. El tiempo es la eternidad. Él va a estar siempre conmigo todos los días hasta el fin. Y la distancia no es la distancia de que yo me alejo de Él para no ser una carga para Él, sino la distancia más cercana de una mamá o un papá que cuida a su pequeño y no le dice, voy a darte 3 años para que aprendas esto. No, le dice, vas a aprender esto,
No importa cuánto te demores, yo voy a estar siempre a tu lado. Lo que cantábamos ahorita, tú me perdonas, me impartes el gozo. Tierno me guías por sendas de paz. Aunque ese niño esté haciendo una rabieta, tierno le guía. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo. Y por los siglos eternos, mi Padre serás. La esperanza no es un sentimiento de que las cosas mejorarán. La esperanza, por la gracia de Dios, es la profunda certeza de que Dios paciente continuará conmigo, incansable, inquebrantable, constante, ininterrumpidamente hasta el final, hasta la meta de hacerme, de hacernos como Cristo. Para su gloria Él nos dio el derecho de ser niños de Dios. No nos vamos a aprovechar de eso diciendo entonces voy a pecar y hacer lo que quiera porque Él va a estar conmigo. Siempre no. Un verdadero hijo de Dios no dice eso. Cuando realizamos estos matrimonios, ustedes saben, en nuestra iglesia es una cosa constante de bodas y bodas y bodas. En 20 días estoy contando 3 bodas en esta iglesia de personas de esta iglesia, hermanos y hermanas en la fe. A veces les hago esta pregunta: ¿tú te casarías con este hombre aunque nunca cambiara? ¿Tú te casarías con esta mujer aunque se quedara igualito toda la vida? Ustedes vieron las caras de terror que he llegado a ver. Porque muchos de nosotros entramos en esas relaciones esperando cambiar al otro, hacerlo a nuestra imagen. Dios, cuando nos aceptó, Él no puso una condición. Él va a trabajar en nosotros. Y el verdadero Hijo de Dios sabe eso. El Espíritu es celoso y trabaja en nosotros. Si tú no sientes ese trabajo, es que no eres hijo de Dios. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Hoy puedes ser hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios es acompañado por la paciencia de Dios, que extiende su misericordia, su cuidado paternal hasta el final. Eso es la garantía más grande que tenemos para 2 cosas que nos promete aquí la esperanza de Dios, y es el gozo y la paz. Yo no tengo que compensar a Dios ni ganarme el favor o la presencia de Dios. Yo puedo disfrutar de ser hijo de Dios y de contar con su paciencia millones de veces mejor que la que me tuvieron mis padres y que las que me tienen mi esposa y tantas otras personas a lo largo de mi vida. Y yo puedo tener paz, porque yo puedo descansar en que es precisamente esa acción de la paciencia de Dios la que me permite cambiar, desear ser como Él. No solo para crecer como Él, sino también para tratar amorosamente a otras personas. Si Dios ha tenido tanta paciencia contigo, Dios te llama a amar a la iglesia de barro como es. Dios te llama a amar al mundo que necesita de Él, al cual somos llamados a evangelizar, a servir, a mostrarles al Señor. Dios te llevó a ese trabajo para que mostraras la paciencia de Dios. Dios te llevó a ese matrimonio
para que así fuera al final en el lecho de muerte, ese hombre, esa mujer llegara a Cristo, o ese hijo, esa hija llegara a Cristo. Dios te puso en ese vecindario, en esa situación de vida, para que tú mostraras la hermosura de la paciencia de Dios, que nos da esperanza, que nos llena de gozo y de paz.